La presión sobre Madero pronto fue insoportable, pues no solo enfrentaba el problema de no poder derrotar a los rebeldes, sino también la difícil situación en que lo colocaban diversos grupos políticos y diplomáticos que le aconsejaban que renunciara para evitar más derramamiento de sangre. El Congreso mismo le pidió que dejara el puesto. El presidente, fiel a sus principios, se negó y dijo estoicamente que prefería morir antes que renunciar a sus legítimos derechos. Parecía que solo era cuestión de días. Un nuevo traidor surgió, el general Aureliano Blanquet, supuestamente fiel a Madero, se pasó al lado de Huerta. Sin que el presidente lo sospechara, fue aprehendido por aquel. La Guardia Presidencial no pudo hacer nada ante la sorpresiva acción. Madero, furioso, abofeteó al general y lo llamó traidor. Pero esto no pareció importarle al militar, que cínicamente le contestó: sí, soy un traidor. Mientras esto ocurría, el máximo traidor, Huerta, celebraba ya su inminente ascenso a la presidencia y citó en un restaurante al hermano de Madero. Le pidió que se desarmara y este, sin sospechar nada, quedó a merced de los rebeldes que de inmediato lo llevaron preso a la Ciudadela, donde fue objeto de terribles torturas antes de ser asesinado. Sin perder tiempo, Huerta, junto con Félix Díaz, se reunió en la Embajada de los Estados Unidos con diplomáticos extranjeros y con el propio embajador estadounidense, quien, por cierto, era un absoluto defensor de las clases poderosas y abominaba a Madero por sus ideas democráticas contrarias a sus intereses, y firmó el Pacto de la Embajada, mediante el cual negoció el encarcelamiento del legítimo líder de la nación a cambio de que él mismo fuera reconocido como presidente provisional, quien debería convocar a nuevas elecciones en las que debería salir elegido Félix Díaz. Imagina lo que Madero sintió en la soledad de su reclusión al enterarse de la traición de Huerta. Tal debió haber sido su desolación que finalmente firmó su renuncia junto con la del vicepresidente José María Pino Suárez, a condición de que se le concediera vivir en el exilio. Y aunque la batalla en la capital de la República había terminado por fin, y con ello esos 10 días de terror, aún faltaba el golpe definitivo contra Madero. Huerta no iba a permitir el exilio del expresidente. Se negó a escuchar la petición de indulgencia de los gobiernos de Cuba y España. Y si Huerta no escuchó ruegos, tampoco lo hizo el embajador de los Estados Unidos, quien no oyó la petición de la señora de Madero para que intercediera por la libertad de su esposo. Madero y Pino Suárez nunca más verían la luz del sol, o de la luna. Una última traición se fraguó. El supuesto exilio nunca llegó. Ni siquiera la cárcel estaba en los planes de Huerta. La noche del 22 de febrero de 1913, mientras se realizaba el supuesto traslado de los exmandatarios del Palacio Nacional donde estaban presos a la cárcel de Lecumberri, fueron ejecutados. Después se diría que habían pretendido huir y había sido necesario acabar con ellos. Al día siguiente, la gente colocaba veladoras y lloraba a su líder caído. Era demasiado tarde. El hombre que tuvo un sueño, el de un país donde todos buscaran el bien común, se había ido entre un río de sangre. Victoriano Huerta, el traidor, había asumido la presidencia. La sed de poder y la ambición habían derrotado a la democracia. Pero no por mucho tiempo. Una nueva revolución estaba a punto de comenzar. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.